Buenos días. Buen día, Luis. Hola, buen día, profe. ¿Cómo están? Hola, buen día, Morena. Buen día, profe. Bueno, ahí se van sumando. Buen día, Federico. ¿Cómo estás? Federico, al final vos, me quedé yo confundida. ¿Vos aprobaste el parcial, la primera parte de la materia? No. ¿Y estás cursando? ¿La vas a querer rendir libre? No, está muy bueno. Bien, perfecto. Muy bien. Bienvenido, entonces. Cualquier duda, cualquier consulta. Perdón, yo creía que habías aprobado la primera parte. Igual, está perfecto, igual que estés acá. Bueno, Iván, también buen día. No sé si hay más chicos para conectarse o no, a ver qué. O somos nosotros. Bueno, a ver, sé que estuvieron pasando el fin de semana con Bus y con Patti. No se privan de nada ustedes. Estuvieron a full con ellos. Bueno, no sé si quieren comentar al respecto de eso, hablar algo al respecto de eso, o si no nos adentramos en nuestros temas de hoy, o tienen algunas dudas, consulta o lo que fuere, de lo que sea. ¿No? No, yo, Cristina, ya te pregunté todas las dudas que tenían. Me quedó todo bastante claro ya. Leí Bien, Luis. todo, así que nada. Por ahora, Luis, no tengo yo dudas. no sé bien en qué consistía esta consigna, pero cuando nosotros analizamos esos casos, tenemos que tener presente, por un lado, el artículo que nos menciona las atribuciones, las facultades, que es una especie de privilegio general que tiene cada una de las cámaras de ser juez de los títulos, las elecciones, ¿bien? Cuando ustedes leen opiniones al respecto, o incluso los argumentos de la Cámara Nacional Electoral y después de la Corte, van a ver que dicen, pero ¿cómo puede ser que todo sea tan opuesto? Que uno lo vea de una manera y lee a otro autor o al fallo de la Corte y dice completamente lo contrario. Y también alguien me preguntó respecto de que no está acá, de la naturaleza de toda esta cuestión. Fundamentalmente, cuando nosotros leemos el artículo que habla de que cada Cámara es juez de los títulos, las elecciones, tenemos que entender el fundamento, por qué se incluye ese privilegio, buenos días Sofía, ese privilegio en la Constitución de 1853, que en realidad es el mismo fundamento por el cual existe la justicia federal, que era para revisar lo que hacían las provincias, porque vamos a retrotraernos a aquella época, y en las provincias no había un verdadero control, podía haber fraude, había mucha persecución a los opositores. ¿Recuerdan ustedes toda la lucha entre los caudillos? Eran verdaderas sangrías, ¿bien? No había ningún tipo, insisto, de control ni de garantía. Entonces, se plasma este privilegio tomado de la Constitución de Norteamérica, del modelo, aunque con algunos cambios, se toma ese modelo ¿para qué? Bueno, para que cada uno de esos diputados o senadores que habían sido elegidos en las provincias, existiera una instancia superior para poder revisar en qué condiciones habían realizado esa elección, si había habido fraude o demás. Entonces, no tenemos que olvidarnos de eso. Ahora, lo que acá se plasma, incluso con los ejemplos que vos me dabas o conversé con vos, Morena, en cuanto a Luque y en cuanto a Norma Godoy, que era otra de las legisladoras que también fue expulsada, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros no hacemos referencia al artículo 66 de la Constitución, fíjense ustedes que habla, esto es muy importante, de una causal que va a ser, o sea, una causal de inhabilidad, que ¿cómo va a ser? ¿Cuál es la palabra específica que menciona la Constitución? ¿Cómo tiene que ser esa causal para que la Cámara o el Congreso pueda remover al legislador? Tiene que ser sobreviniente. ¿Qué significa sobreviniente? Que al momento en que el legislador
va a asumir a la Cámara, que esto siempre ocurre en las sesiones preparatorias, cuando viene el legislador nuevo, bueno, venga, traiga su título, traiga su carta de presentación, ¿bien? ¿Cuál es el título que presenta? No es el título de abogado o de contador, no, ahora lo vamos a ver cuando se realiza la elección. La Junta Electoral expide un certificado diciendo, bueno, el señor Luis Orlando obtuvo tanta cantidad de votos sobre tanta, de tal distrito, de tal, o sea, se identifica, y esa es su carta de presentación, y eso es lo que se revisa, ¿bien? A ver si de verdad este señor obtuvo el número de votos que necesitaba para obtener la banca. Entonces, cuando presenta esto en la sesión preparatoria, que en la sesión preparatoria no se puede resolver la remoción o la expulsión, ¿por qué no? Esto lo estudiaron, ¿por qué no se puede realizar una remoción en una sesión? ¿Saben lo que es la sesión preparatoria? ¿Sí? Antes, cuando van a asumir legisladores, generalmente se hacen en diciembre o puede ser en febrero, para precisamente recibir a esta gente. No todos los años existe esta amplitud de la sesión preparatoria. Cuando hay elecciones legislativas, sobre todo, pues bien, para recibir a los nuevos diputados y senadores. Bueno, ¿usted quién es? Venga, para ir revisando estas cuestiones. Pero en la sesión preparatoria no se puede resolver sobre si el diputado se lo remueve o se lo expulsa o no. ¿Y cuál es el argumento? Porque no está prevista en la Constitución, porque no es una sesión que tiene jerarquía constitucional, no la menciona específicamente la Constitución, y porque no está constituida toda la Cámara, si todavía no empezó la sesión ordinaria, si todavía no comenzó el ciclo normal y habitual. ¿Entienden lo que voy hablando? Porque me ponen todos, salvo Federico, el resto me pone cara de chino, como si esta mujer, ¿de qué está hablando, madre mía? Entonces, ¿qué ocurre? Y a los otros no le veo la cara, porque hay dos que me pusieron fotos. Entonces, hay que esperar y postergar esa discusión cuando se haya comenzado con las sesiones ordinarias de cada una de las cámaras. Entonces, se lo recibe ese diputado, a ese senador. Ahora, ¿por qué la Constitución habla de causal sobreviniente? Porque si al momento de haber recibido a ese diputado, a ese senador, no se advierte que había una causal que lo inhabilitaba para poder asumir, después ya no se va a poder decir nada, no se puede volver sobre lo que se ha hecho. Esto es un principio básico de seguridad jurídica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros tomamos el caso Bussi o el caso Patti, hay dos corrientes fundamentales que nosotros tenemos que ver. Ustedes me dicen que no tienen dudas, entonces no voy a explicar todo el derrotero, pero mismo en el caso Bussi, la Corte interviene varias veces previamente a llegar a la sentencia del año 2007, porque primero declaraban la cuestión que había caído en abstracto, o decían que ya no había agravio, o que era una cuestión política no judiciable. Yo no sé qué es lo que a ustedes les hacen estudiar o desarrollar en el trabajo práctico, pero tenemos que saber todo ese derrotero. Pero fundamentalmente acá, lo que se discute en el caso Bussi, que se replica en el caso Patti, porque estudiando el caso Bussi sabemos el caso Patti, porque la Corte se remite a él, es lo siguiente: había una causal sobreviniente al momento o sea, la Cámara recibe los títulos de este diputado o de este legislador. Esto es lo que se debate. Entonces, la Corte y parte de la doctrina entiende que no, incluso en la discusión de la Cámara de Diputados está volcado en algunos de los que votaban que no había que expulsarlo de esa manera. Nadie está discutiendo acá si los delitos que cometieron eran una cuestión que era repugnante o no. Eso no se ponía en tela de juicio, porque muchas veces se utilizan esos argumentos como diciendo, bueno, si usted pretende que esté este señor en la Cámara de Diputados es porque soslaya la importancia de lo que hizo. No, nadie soslaya nada. Ya sabemos que fueron unos represores, unos asesinos. No ese es el tema de discusión. El tema es que estamos en un Estado de Derecho. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Respetamos lo que dice la Constitución o no? Y hoy entendemos que Bussi es muy desagradable, entonces estamos de acuerdo en echarlo. Pero mañana por ahí no es Bussi, por ahí es otro diputado que no cometió tantas cosas aberrantes. Entonces empezamos a dudar. ¿Comprenden lo que es apartarse de lo que dice la norma, lo que dice la ley? Empezamos a aplicar la ley de acuerdo a nuestro arbitrio. Y hoy no me gustan los represores y asesinos, y qué bien, lo echamos. Y mañana no me gustan los que son de cabello oscuro, y qué bien, lo echamos. O sea, empezamos a avanzar y en definitiva terminamos haciendo cualquier cosa. Entonces, que esto lo van a ver conmigo en proceso electoral, cuando estos señores presentan sus candidaturas y se constituyen
las listas por parte de los partidos políticos y se presenta ante la Junta Electoral y ante la justicia electoral y queda plasmada y queda aceptada y habilitada esa lista, ese era el momento para presentar impugnaciones. Ahí se debieran haber presentado impugnaciones, porque ya se sabía lo que era Patti y lo que era Bussi. Y las causales y los delitos que se estaban cuestionando ya existían al momento en que ellos presentan las candidaturas. ¿Me van siguiendo? No es que se produjeron estos hechos entre que presentan la candidatura y el día de la elección o cuando van a asumir. No, ya existían. Tenían incluso juicios abiertos, causas abiertas. Entonces, lo que se cuestiona es, ¿cómo ahora la Cámara de Diputados va a venir a borrar con el codo? ¿Por qué no presentaron impugnaciones antes? Y esta gente se presentó, Bussi y Patti, se presentaron, y el pueblo los votó, porque tuvieron número de votos. Entonces, después la Cámara de Diputados viene a borrar y a desconocer lo que es el sistema representativo y la soberanía del pueblo. ¿Entienden lo que estoy explicando? Que nada tiene que ver con la gravedad de los delitos. Y otra cosa, otro argumento se utiliza para entender que la Cámara de Diputados se excedió. Esta gente no era culpable. Usted va a decir, ¿cómo no era culpable? No tenían condena firme. Y de acuerdo al artículo 18, necesitamos condena firme para considerar que es culpable, ¿sí o no? O aplicamos la condena firme cuando nos conviene. Para ser vicepresidente y poner una fórmula, decimos que está bien, porque Cristina tiene muchas causas, como tenía Patti, como tenía Bussi. Usted va a decir, bueno, no puede comparar lo que es una causa. No estoy comparando delitos, estoy comparando el proceso. Y nosotros acá estamos estudiando derecho, ¿sí? No estamos estudiando ética, o no estamos opinando, sino qué nos parece aberrante o qué no. Estamos hablando de derecho. ¿Bien? Entonces, ¿qué se sostiene? Se estuvo prejuzgando. Ahora, la Cámara de Diputados y muchos autores que están a favor, ¿qué dicen? No, esto es aberrante, es tan repugnante. Y siguiendo la línea del artículo 36, que es como una especie de nunca más plasmado en la Constitución, esta gente nunca puede estar en la Cámara de Diputados. Y acá la Cámara de Diputados se erige como un órgano político de control de constitucionalidad, revisando todo el proceso anterior, que es electivo o electoral. Entonces son dos posturas muy encontradas. Bien, y también entra otra cuestión que yo te decía a vos, Morena, que era, ¿qué pasa? El artículo 36 se aplica desde todos los hechos que se cometieron, desde 1994 en más. Y estos hechos fueron anteriores. Pero también muchos sostienen, ojo, cuando estamos hablando de la lesión de los delitos o de los derechos humanos, la lesión de los derechos humanos, pues acá no importa. La norma se debe aplicar siempre. Si tenemos el artículo 36, se puede aplicar en forma retroactiva, porque estamos hablando de la violación, la vulneración de los derechos humanos. No sé si el trabajo de ustedes rondaba en torno a esto, pero estas son las cuestiones que debieran analizar. Y la naturaleza de todo esto, no podemos dejar de soslayar la naturaleza política de todo esto. Porque cuando ya se crea el privilegio y la posibilidad de que las cámaras revisen los títulos y los derechos, tiene una finalidad política, insisto, era para tratar de corregir los errores que podían cometerse o los fraudes que podían cometerse en las elecciones de las provincias. Bien, no sé si les queda alguna duda o quieren comentar algo más. O... Profe, ya que estoy, te Sí, hago una pregunta entonces, porque yo había entendido, no sé si Diego lo explicó así, o por ahí yo lo leí de Villar Campos y ahora me confundo un poco, pero cuando las cámaras, digamos, tenían que expedirse sobre los títulos de los miembros que iban a aceptar, yo había entendido como que cuando tenían, que esa parte no me quedó clara, si es que tenían que tener una causa en el que por ahí después tenían que pedir desafuero, entonces en ese caso la Cámara podía expedirse como rechazando la admisión del miembro, justamente para evitar que, porque conocía del caso y evitar tener que después darle un desafuero y eso. No sé si está bien. sí, mirá, sí. Hay dos cuestiones. Vos tenés que distinguir entre lo que es la posibilidad del Congreso de remover al funcionario por una causa física o moral sobreviniente y el desafuero. La causal física y moral sobreviniente, en principio, es amplia. Entendemos que se relaciona a lo que es la idoneidad. Puede ser, no es un castigo al legislador,
sino que se trata de que la persona no tiene la aptitud física o psíquica, ¿bien? Como para poder, una enfermedad, como para poder desarrollar su mandato. Porque en definitiva, ¿para qué está todo esto de los privilegios y el desafuero y demás? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que el Congreso funcione. Nunca se olviden de eso. Ese es el norte, que los legisladores estén dispuestos para ir a sesionar. No que tal legislador o cual, no es un privilegio personal. Que la Cámara esté completa para sesionar. Entonces, cuando se trata de una causal física o psíquica, una enfermedad, no es un castigo al legislador. El legislador quedó postrado, que yo lo hablaba incluso con Morena. Tiene que ser un grado tal de enfermedad, porque hoy día hasta el legislador podría estar participando por Zoom, aunque esté en la Cámara, ¿bien? Pero tiene que ser una enfermedad que de tal manera lo esté afectando a él que no pueda desarrollar la función. ¿Cuál es la función? Debatir, pensar, presentar proyectos. Bien, el desafuero. Acá también, Luis, relacionamos el concepto de idoneidad. Y en la idoneidad también se puede meter el tema de ¿es idónea una persona que ha sido un represor? Ahí se nos cuela en esta posibilidad de removerlo por incapacidad moral. El desafuero se da cuando en algún momento, esa persona, una vez que asume, se la encuentra, ya sea infraganti, o hay suficiente motivo para que un juez, ya estás hablando de una causa judicial, cuando vos lo removés puede ser que sea por alguna causa judicial o puede ser que fuere por alguna cuestión física o psíquica, ¿bien? Acá concretamente hay una denuncia, hay un proceso iniciado, no es una sospecha, ya hay un proceso con un juez que está investigando. Y generalmente el juez, cuando investiga, lo llama indagatoria. La indagatoria es el acto de defensa por excelencia en penal. En la indagatoria el juez toma declaración al reo, al imputado, y ahí define si lo acusa, si sigue el procesamiento, no sé si me van siguiendo, y ahí generalmente, si es un delito detenible, le dicta prisión preventiva. Entonces, ¿lo puede procesar al legislador? Sí. Un legislador puede ser procesado, lo que no puede ser es detenido. ¿Bien? Salvo que lo estén encontrando infraganti, que infraganti vendría a ser es una terminología muy vieja, con las manos en la masa, para decirlo en forma breve. ¿Bien? En ese caso, ¿qué hace el juez? Le comunica a la Cámara respectiva, diputados, senadores, el juez, que existe, la Constitución habla de una querella, es una terminología vieja, que existe una causa que no es una mera sospecha, no, ya hay semiplena prueba como para decir, este señor yo lo voy a seguir investigando, está imputado en una causa. ¿Bien? Y además le quiero dictar prisión preventiva. Tiene que justificar porque se va a fugar, porque está haciendo desaparecer a todos los testigos, no sé, por lo que fuere. A partir de ahí la Cámara toma ese pedido y va a proceder al desafuero. Este argumento que vos decís, Luis, es el que emplearon ellos. Por eso digo, esto es muy opinable. Depende de la postura de cada persona. Quizá el doctor Garciareno tenga otra postura al respecto, ¿bien? Pero ustedes me dicen, yo en definitiva, ¿con qué me quedo? Con lo que dijo la Corte, pero creo que también tienen que emitir una opinión personal. Lo que utilizó la Cámara de Diputados fue lo siguiente: ¿para qué le vamos a hacer asumir a este hombre? ¿Para qué vamos a hacerle asumir, tomarle juramento y que asuma, si después seguramente, porque ellos tenían procesos en marcha, ¿no es verdad? Tenían procesos en marcha, seguramente le van a dictar la prisión preventiva o va a necesitar que le dicten la prisión preventiva, porque son culpables y porque seguramente el juez los va a procesar. Pero esos son supuestos, Luis. Acá en derecho no nos manejamos con supuestos. ¿Comprendés? Entonces, y nos han repetido hasta hartazgo, Pichetto y compañía, que una persona es culpable solo cuando existe condena firme. Es el criterio que aplicamos en el caso de Cristina Kirchner. ¿Bien? Porque no es culpable. Porque no podemos decir que es culpable si todavía está siendo procesada, porque no tiene condena firme. Entonces, ¿acá qué dijo la Cámara de Diputados? Ahorremos tiempo. Si en definitiva le prohibimos que entre por la puerta principal, porque este señor ya después, si no, igualmente va a salir por la ventana. Porque seguramente más adelante va a venir un pedido de desafuero. Pero eso es futurología, no es derecho.
Por más que yo entiendo que el argumento que puede ser más pasional y puede parecer mucho más ético, decir sí, hay que echarlos e incluso quemarlos en la hoguera, porque ellos lo que hicieron. Pero, ¿qué pasa? Estamos hablando de cuestiones jurídicas. Yo a ustedes les estoy explicando derecho. No les estoy dando mi opinión personal, no estoy dando una clase de ética. ¿Entienden? No sé si soy clara, no sé si te estoy contestando, Luis. Sí, 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 profe. Eso yo más o menos pensaba lo mismo, porque es como que están haciendo un juicio de valor sobre las conductas que había tenido esta persona y en realidad no había todavía una causa, digamos, procesada. Por eso yo No había también pensé sentencia. que, claro, yo pensé que en realidad, claro, que en ese caso el Poder Judicial es el que tiene que decidir si es culpable o no. Exactamente. Pero a mí me había quedado Es el solamente la único duda que... esa, porque, perdón ¿Y que te te interrumpí. aclaré ahora? No, Sí, no, te sí, 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 aclaré sí. ahora. Sí, sí, sí. Y Pasa que no, ¿sabes? Yo te me parece que yo lo había leído Sí. eso en Vidar Campos y él decía algo así como que si la Cámara tenía conocimiento de estas causas, pero ahora por eso me entra la duda si era de las causas de las conductas que había tenido o de las causas que tenía en proceso judicial. Y que bueno, que entonces con ese argumento podía no admitirla al miembro este en cualquiera de las cámaras, ¿no? Y no me había quedado la duda si es que estaba eso en la Constitución, porque en el artículo 69 no lo encuentro bien, digamos, en tema de ese del desafuero, y bueno, nada, era esa duda nomás. Villar Campos, creo que a lo que se refiere es a lo siguiente, que cuando la Cámara tiene conocimiento de esta causal, claro que tiene que, pero se está refiriendo fundamentalmente a las causales de remoción por inhabilidad física o psíquica, porque a veces puede tener enfermedades encubiertas que el mismo legislador no da a conocer. Bien, entonces a la Cámara tampoco se le exige que tiene que estar siguiéndolo por toda la ciudad a ver qué conducta tiene el legislador. Una enfermedad, hay enfermedades mentales, sí, la esquizofrenia, que muchas veces la persona está perfectamente adaptada a la sociedad y todo, pero tiene su enfermedad de base. Si el legislador no lo da a conocer, bien, entonces ahí después la Cámara que dice, usted ya no puede expulsarme o removerme, ¿por qué? Y porque yo la tenía desde pequeño, desde la adolescencia, y ustedes no detectaron. Bueno, pero se supone que es un proceso donde se exige una cierta diligencia, pero tampoco un análisis exhaustivo, lo que se conozca a prima facie, ¿entiende? Lo que sea notorio. Y qué sé yo, quizá cosas que no se pueden advertir, insisto. Pero acá, por eso, repito, son dos argumentos, la línea es muy delgada, es muy opinable, porque también algunos de los que estaban en contra de que se produjera el desafuero, o la expulsión, mejor dicho, no desafuero, expulsión, era el único que puede juzgar, es el Poder Judicial. Acá la Cámara de Diputados encima está juzgando la conducta de estas personas a futuro, porque no sabemos si van a ser culpables o no. Por más que nosotros podamos decir, sí, pero los delitos fueron muy aberrantes, pero estamos en un Estado de Derecho y el debido proceso, ¿dónde quedó? Entonces, en cierta forma, estamos siendo más intolerantes que los intolerantes que estamos juzgando entre comillas, en el proceso ¿Por qué? Porque yo me estoy poniendo intolerante con una persona que fue intolerante, fue un represor, ¿me van siguiendo el razonamiento? Entonces yo estoy siendo más intolerante que el intolerante, porque me lo quiero sacar de encima. No, si ya sabemos, si estamos relajados y convencidos que nos asiste la razón, ¿bien? Y que estamos coherentes, pues entonces démosle todas las posibilidades que se defienda, porque el procedimiento va a ir conforme, ¿sí? Se va a desarrollar y seguramente esta persona va a quedar fuera de la Cámara de Diputados. El resto, discúlpenme, pero esto es una mirada muy personal, el resto para mí es sobreactuación. El resto es sobreactuación, es para la Cámara de Televisión. Pero en definitiva termino siendo, insisto, tan intolerante como el intolerante que yo estoy echando. Es muy opinable. Yo no les estoy diciendo que opinen como yo. Bien, de hecho mi padre siempre me dice que soy un poco tibia porque no estoy a los gritos de un lado o del otro, pero para mí las cosas hay que analizarlas con justeza. Pero insisto, es mi opinión. Ustedes quizá no sea la misma opinión que el doctor García Arena. Bien, pero yo creo también que a esa gente, a Bus y a Patti, los votaron. Hubo gente que votó. Y perdonen la comparación.
Ustedes van a decir, no es tan grave, pero también votaron a personas que estaban procesadas por corrupción. Y hoy día son, pero insisto, es opinable. Usted me puede decir, bueno, no puede comparar usted lo que es robar. No sé. Y no estoy minimizando lo que hicieron estas personas. Eso que quede bien claro, ¿eh? Pero si no empezamos al estilo, insisto, Luis XIV, a algunos los quemamos en la hoguera y a otros, pero entonces estamos rayando en la arbitrariedad. ¿Sí? No sé si te respondí, Luis. Sí, sí, profe, sí, ahora sí lo entendí. Y con Bien. esto que vos decías recién de que la gente lo elige, ¿no? Eso también no tendría que ser como un control más de los requisitos cuando la persona se presenta a la elección. Porque yo entiendo que obviamente cada uno es libre de elegir, ¿no? Pero a veces cuando se va a votar, como es una lista completa, entran gente que vos capaz ni conocés o conocés, pero no tenés la posibilidad de quitarlo, digamos. Y, y bueno, es como que después pasan estas cosas, ¿no? Que hay Exacto. causas que están entre medio que no tendrían que estar. Y acá te voy a dar dos respuestas. Por un lado, el momento es al instante que se constituyen las listas, ¿sí? Cuando los partidos políticos presentan las listas y vas así, ahí ¿a quién tengo que mirar? ¿Quién es culpable? La Junta Electoral y la justicia electoral. Pero también te voy a ser sincera, rara vez la justicia electoral ha volteado un candidato. Perdóname el término nada jurídico, ha sacado un candidato. Bien, eso también te tengo que ser sincera. Es todo lamentablemente muy político. Y a veces, chicos, incluso ocurre con la ley de cupo, con la cual yo no estoy de acuerdo, ni con la ley de cupo femenino ni masculino, porque tienen que llegar los más probos, los mejores. Porque ¿sabés también, Luis, lo que ha pasado? Como no había mujeres en política, pues hasta desenterraron a la abuela para meterla en la lista. Gente que no está capacitada, pero ¿entienden? Entonces empieza a ir la esposa de y la hermana de, y por ahí yo estoy en una lista y no entiendo nada de política y no me interesa la política, ¿bien? ¿Y saben qué? Y vení, porque necesitamos que haya una mujer. Pero tampoco es así. Debemos estar mirando que lleguen los más capaces. Y ustedes van a decir, bueno, ¿quién es el más capaz? Bueno, ahí empezamos a ver qué queremos como sociedad. Más capaces en el sentido de idoneidad. Pero entonces, el momento es ese, y ahí podemos presentar los ciudadanos, los partidos políticos, ¿bien? Podemos presentar impugnaciones. Lo que pasa que también hay una realidad, una sociedad que está mirando para cualquier lado, ahora se empiezan a armar las listas. ¿Y cuántos de nosotros tenemos? Sabemos quién va a ir en lista y quién no. Lo único que hacemos es que están todos por televisión, el que mira televisión, no vayamos a leer lo que se dice, todos diciendo cualquier cosa de todo el mundo, ¿no es así? Hoy yo escuchaba recién, mientras esperaba que nos abrieran la sala, un discurso, unas palabras de Alberto Fernández. No me interesa quién es y a qué partido político pertenece, pero es una persona que si yo en la calle me la cruzo y me dice eso, automáticamente me doy vuelta y me voy. ¿Saben por qué? Siempre unos contra otros. Unos contra otros. Cada palabra es, yo no sé de qué, pero termino de escucharlo ahí y quiero salir a trenzarme con algunos, ¿sí o no? Pacificá, pacificá. No, pero es que es así, chico. Esto pasa lo mismo con los padres en la casa, que un padre te habla mal del otro, un docente que viene acá en lugar yo de decir, mire, tal fecha, que me la pasaba toda la clase hablando mal de la facultad. Y decir, mira, a mí no me interesa la facultad. Yo quiero rendir, a estudiar y aprender. Entonces, ¿por qué no dejamos de unos con... Y así estamos. Escuchás a uno, todo en contra de otro. Nadie te da una idea. Es fácil hacer también política así, ¿eh? Y todos son opositores, incluso los que están gobernando, porque ahora los que están ahora gobernando nos hablan de Macri, y Macri nos hablaba del anterior. O sea, en definitiva, ¿quién nos gobierna? Yo no quiero que Alberto Fernández me hable de Macri o Cafiero. Ya está. Yo quiero que, bien, como los anteriores que se la pasaban hablando de Cristina. O sea, a ver, ¿quién está mirando el ahora? Pero insisto, Luis, esto es una mirada muy particular. No siempre es la más simpática, pero sí que necesitamos una verdadera depuración, estoy de acuerdo con vos. Y también nos enseñaron que participar en política es mala palabra, porque es sinónimo de corrupción, de ventajismo, y eso, ustedes que son jóvenes, ojalá lo puedan ir limpiando, bien, lo puedan ir limpiando, porque mientras la política sea una salida laboral, estamos mal. La política no
tiene que ser un medio para que yo viva y pueda viajar y me pueda comprar botas. No. Tendríamos que volver a lo que hacían antes los griegos, ¿sí? Era un cargo de jerarquía, era un honor poder pensar. Bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda respecto al trabajo. Yo, profe. Sí, Sofía. Sí. Dime tú. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es la naturaleza de la resolución de cualquiera de las cámaras respecto al desafuero? Y pone como jurisprudencia el fallo de Balbín. Pero no se entiende que ambas cámaras deberían resolucionar igual. O sea, sé que en este caso no fue así, pero... ¿Cómo como ambas que sí. cámaras? No. Vos decís las dos De cámaras tener el cualquiera mismo de las criterio. cámaras, dice. Claro, ahí no se está refiriendo, me parece a mí, que las cámaras tengan que opinar lo mismo. No se está refiriendo a si la cámara lo expulsa o no. Cada cámara puede resolver lo que quiera. De hecho, tanto senadores como diputados tienen distinto criterio en relación a si corresponde o no otorgar el desafuero. Ustedes también lo han visto en el caso de Vido, que seguramente se lo explicó Diego García Arena, ¿bien? Diputados es mucho más exigente, aunque no haya una condena firme, de todas maneras lo expulsa, ¿bien? En cambio, nosotros seguimos, en senadores está la opinión que siempre lideró Pichetto, hasta que no haya condena firme la persona es inocente. Entonces, que es más jurídica en realidad, es más garantizadora. A la naturaleza puede ser que se esté refiriendo a que es una cuestión, no vi todo el contexto del trabajo, a que es una cuestión política no judiciable, ¿sí? Porque es una atribución propia del poder legislativo, que si el poder judicial se está entrometiendo, pues entonces se está desbalanceando, está avasallando al poder legislativo. Quizás se refiere a eso, que la cuestión es mayoritariamente política lo que se está debatiendo, sí. Lamentablemente, porque se ha utilizado muchas veces para sacar del medio opositores o personas que están en contra del pensamiento mayoritario en la Cámara. No sé cómo lo vieron el resto de los alumnos a esto, Luis o Morena, para darle la mirada de ustedes a Sofía, porque no... A mí, yo es la que me falta hacer, pero me explicó una compañera que usted le había dicho, también te había preguntado lo de la naturaleza, que es más, tiene que ver con la cuestión de fondo, más que nada. La parte de, sí, como dice Sofía, qué es lo que dice cada cámara en cuanto al caso Balbín, en qué se funda. ¡Ah, bien! Se está refiriendo concretamente al fallo... Ah, bien. Se está Eso refiriendo entendí yo, concretamente... Ah, que entre y Luis, paréntesis vos... se pone jurisprudencia del caso Balbín. Entonces yo entendí por ahí. Sí, yo pienso lo mismo, porque habla también de, como dice Morena, del caso Balbín, y yo me puse a ver que, bueno, en el caso a Balbín le dan el desafuero por una causa y después otro juez por otra causa lo detiene. Y bueno, me parece que iba apuntado a eso, como si la naturaleza de las cámaras respecto de esta resolución, si el desafuero es general o tiene que ser para cada causa particular. Yo lo vi por ese lado. Sí, yo Y también lo también... entendí así porque, nada, o sea, pero lo que no entiendo en realidad es que después dice como que las causas son parecidas, por eso como que se juntan y se lo condena por la misma, Y en también cambio de ahí, condenarle para cada causa en particular. ahí Eso es lo que entiende eso la Cámara, creo yo. también se discute mucho lo que están diciendo ustedes. Sí, cuando procede el desafuero por una causa, después en realidad el proceso, ¿sí? El proceso que es judicial, en realidad era por otro motivo, por otro delito. Entonces, el desafuero tiene que ser por la misma causa que me está presentando el juez, o puede ser, es muy debatido. Eso es muy debatido, pero entonces en todo caso hagan lo que ustedes están haciendo, comparen Balbín con Bussi y con Patti. Que creo que en el caso, creo que en los dos, el tratamiento de las cámaras fue mayor al de la causa concretamente, al de las causas judiciales que tenían. Me parece que incluso el tratamiento es más amplio el de la Cámara de Diputados, en el caso Bussi y en el caso Patti.
Porque si bien ellos eran grandes represores y habían participado en muchos actos, es más, Patti lo decía, reconocía que había sido un torturador, abiertamente. Pero las causas judiciales no había muchas en investigación y en marcha. ¿Me van siguiendo? De hecho, Patti tenía una sola al momento que ocurre todo esto. ¿Por qué, dicen ustedes? ¿Cómo puede ser? Porque no era fácil iniciar causas. Julio López es un ejemplo de eso, un testigo desaparecido en democracia. No, los testigos no querían declarar, no había pruebas. No se olviden ustedes que cuando en el año 82, los militares, 83, antes de retirarse, destruyen todo tipo de pruebas. O sea, no había pruebas, todos sabíamos qué había hecho quién qué, pero no había manera de probarlo. Y ante la justicia tenés que ir con casos concretos y con prueba concreta. Entonces, la Cámara yo creo que mismo también en la época de la dictadura, con todos los perdones, indultos, leyes de punto final, ley de obediencia debida, todo eso dificultaba también poder investigar sobre los delitos que cometió cada uno, creo yo. Sí, sí, Porque pero ¿sabés qué, Sofía? Era más profundo todavía. La gente tenía miedo. Empezá hoy día, que no tenemos ley de obediencia debida, de punto final y nada, empezamos por hacer una encuesta. ¿Qué persona hoy día iría como testigo a una causa a declarar por actos de lesa humanidad? Vas a ver que la mitad, aunque no haya ley de indulto, de perdón, estoy de acuerdo con vos, todo eso fue un retroceso, pero empecé a preguntar cuánta gente se compromete. Y aunque no sea una causa de lesa humanidad, empecé a preguntar cuánta gente se compromete por salir de testigo en cualquier otra causa. No somos muy comprometidos. No somos muy comprometidos. Somos solidarios para festejar el gol de la mano de Maradona, pero no somos muy comprometidos. Y además había mucho miedo. Había mucho miedo. Esto también nosotros tenemos que hacer un mea culpa como sociedad. No. ¿Vas a ir a declarar? ¿Te vas a exponer? ¿Vas a hacer...? Chicos, no nos tenemos que ir mucho más lejos. Estuvimos un año encerrados con un decreto completamente inconstitucional. Decime vos cuántos abogados plantearon juicios y amparos. Más que amparos, acciones, para ser más concreta. ¿Dónde estaban los abogados? ¿Entienden? Yo puedo hablarlo porque nosotros lo planteamos en el estudio, pero más allá de eso. ¿Pero entienden? No, estuvo la justicia cerrada. Nos decían que el Poder Judicial estaba cerrado, como peor que una escuela. Abrieron antes los gimnasios que el Poder Judicial. Y los abogados y el colegio de abogados. No solo coincido con vos, la ley de obediencia debida, de punto final, Menem con sus indultos fue un retroceso. Pero a ver, pero tampoco, no hay compromiso, mucho compromiso social. No hay mucho compromiso social. No. Vos vas a decir, bueno, hay miedo y todo. Sí, tenés razón, pero eso también hay que analizarlo. Por eso es tan difícil que se avance en esas causas. Bien, por eso es muy difícil. Bueno, ¿qué lo entregan mañana el trabajo? Perfecto, mañana Sí. lo entregan, pero no lo defienden mañana. ¿O sí? lo que yo no entiendo todavía es si ese trabajo Garciana lo va a tomar como parte de lo que tenemos que Sí. exponer con él de Poder Legislativo, o a su vez no va a tomar otro oral sobre todo el Poder Legislativo en general. No explicó él. La verdad que no sabría decirte. En eso estoy como vos. Porque ya No sé, perdimos, no sé. hay 2 clases que no tuvimos con García Arena y faltan un montón de temas todavía por ver y quedan creo que 2 semanas. Mañana sí tienen clase con él. Sí, mañana es para hablar del trabajo práctico y después creo que quedarían 2 más. Bueno, ahí Así él que les va a vamos a tener decir, y con Oscar Pagni tienen, mañana entregan el trabajo. Sí. ¿Y cuándo lo defienden? El lunes empiezo yo al final de la clase y creo que continúan el martes. Bien. A exponerlo. Y si pregunto, la verdad que no sé qué decirte en relación a Diego. Eso ya no te puedo, no tengo idea, Morena. Porque no lo comentó. Yo me voy enterando en eso como ustedes. Bueno, chicos, ¿alguna otra consulta o pasamos a las unidades que tenemos para ver? A nosotros nos queda la unidad de derechos políticos y régimen electoral, ¿verdad? Unidad 7. Estos derechos políticos
ya estaban incorporados en la, ya existían en nuestro sistema antes de 1994, solo que la Constitución los plasma directamente en el año 1994 a partir del artículo 36 hasta el artículo 40. ¿Y cuál es la diferencia entre que esté en la Constitución o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la diferencia? La jerarquía. Claro, la jerarquía y que las leyes se tienen que adaptar a lo que diga la Constitución. Exactamente, exactamente. Y la posibilidad de reforma. Yo creo que ustedes al mencionarme la palabra jerarquía también hacen alusión a eso, ¿verdad? No es lo mismo que un concepto esté plasmado en la Constitución, porque para reformarlo no es que sea inmodificable, pero necesito un procedimiento especial distinto al dictado de las leyes. Es más fácil modificar una ley que modificar a la Constitución. ¿Se comprende lo que quiero decir? Bien. Nosotros acá, y ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué partimos del artículo 36? Porque el artículo 36 también tiene un derecho político. Vieron que el artículo 36 habla de todo el quiebro institucional, del atentado contra el sistema democrático, pero ahí perdido aparecía casi al final del artículo 36, antes de que empiece a hablar de las cuestiones de ética, ¿qué derecho político menciona? ¿Se acuerdan? Que lo vimos cuando nosotros hablamos de el sostenimiento del sistema democrático y la interrupción del sistema democrático, cuando vimos la unidad 5, la protección del orden constitucional. Habla de un derecho de resistencia. Derecho de resistencia. ¿Se acuerdan del derecho de resistencia? Ah, van a decir ustedes, cierto. ¿Sí? Las acciones, estoy leyendo la Constitución, las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. El derecho de resistencia es un derecho que sí se incorpora en 1994 en la Constitución. Y acá empezamos a hablar, lo menciona así Quiroga Lavie, que es un derecho mediato. ¿Se acuerdan que esto yo lo expliqué en su momento? ¿Por qué mediato? Y de resistencia, no estamos hablando de una resistencia física. No es que voy a salir yo con un fusil o con un palo a la calle a pelear, no. Se está refiriendo a una resistencia fundamentalmente de no obedecer. Es una no obediencia, de no acatar los actos que proponen y que ejecutan estas personas que interrumpieron el normal desenvolvimiento de las instituciones o fueron unos usurpadores. ¿Se acuerdan de los dos autores que podían ser pasibles de estos delitos? ¿Bien? Entonces, es un deber de desobedecer los decretos que dicten o las normas que dicten, ¿bien? O los actos que me obliguen a realizar. Ahora, por yo no obedecer, puedo llegar a tener algún tipo de sanción en ese momento. Pueden llegar a arrestarme, o imponerme algún tipo de multa, o pueden llegar a incluso exigirme a irme del país. Entonces, ¿cómo opera este derecho de resistencia? Cuando vuelve el normal desenvolvimiento de las instituciones, pues ahí se analiza todo a la luz de la Constitución, y entonces se me va a reconocer a mí que yo no obedecí la norma, ¿bien? Que no es que me van a aplicar una sanción por incumplir la norma. No, lo que ocurre es que la norma no era una norma constitucional. Entonces, todo se analiza a la luz de la Constitución. Recuerden que la Constitución conserva su imperio. Quizá en estos momentos, en esos gobiernos que están por fuera de lo que marca la Constitución, no se aplica directamente, pero la vigencia del imperio lo tiene siempre. Entonces, ¿cuándo se pone de manifiesto este derecho de resistencia? En forma mediata, no mientras está este gobierno que interrumpió el proceso constitucional o que afectó el normal desenvolvimiento de las instituciones. No, cuando se reanuda la normalidad, pues ahí entonces mi comportamiento, mis actos se van a analizar a la luz de la Constitución. Y me voy a poder amparar en este derecho de resistencia. ¿Que por qué me resistía a acatar y a cumplir? Sí, porque eran gobiernos o eran autoridades que estaban por fuera del marco de la Constitución. ¿Bien? Por eso se habla de un derecho de aplicación mediata. ¿Bien?
Luego tenemos el artículo 37, que nos habla a nosotros de lo que es el sufragio, artículo 38, partidos políticos, y el artículo 39 y 40, que nos habla de las formas de democracia semidirectas. El artículo 37, básicamente acá cuando nosotros tomamos el estudio de esta unidad que habla de derechos políticos, tenemos que tomar en cuenta que los derechos políticos son los primeros derechos que existen. Porque que muchas veces, por lo que hablábamos recién con Luis, son un poco dejados de lado, porque hacen directamente a la soberanía del pueblo. Recuerden ustedes que el poder nace fundamentalmente en una república, el poder de autodeterminarse lo tiene el pueblo, es nuestro. Bueno, nos vamos a unir, vamos a ceder nuestras libertades, nos van a restringir los derechos en pos de otros fines. Bien, pero la soberanía es nuestro, no emana de un gobernante o de Dios. Bien, entonces esta soberanía del pueblo es básica y es fundamental para que luego se puedan desarrollar el resto de los derechos. Si no tenemos esta soberanía bien resguardada y bien protegida, el resto de los derechos es ficticio. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de la voluntad de vaya a saber quién. Porque si ya el poder no emana del pueblo, y no sé de dónde emana de Dios, emana de una sola persona, emana de un grupo de personas, de una élite, pero ya estamos teniendo algo que nos concede alguna otra autoridad exterior, pero no surge de nosotros. Esto es básico, lo comienza diciendo la Constitución. ¿En qué parte ya? Primero, antes que nada, yo me En el acerco preámbulo. en el preámbulo, cuando dice nos, los representantes del pueblo. Ahí ya la Constitución nos dice, muchachos, son ustedes los que tienen el pueblo, la soberanía. Lo que hacen estos representantes, sí, es tomar en cuenta lo que ustedes dicen. Vamos a ver después cómo. Entonces, acá nosotros abordamos lo que es un sistema representativo. El artículo 1 de la Constitución ratifica lo que enuncia el preámbulo, cuando dice que tenemos un sistema de gobierno representativo. Entonces, nosotros sabemos, aunque conozcamos muy poco de nuestro sistema, que va a haber algunos que tengan un poder básico y fundamental de ordenarse y de autodeterminarse, pero no lo van a hacer ellos en forma directa, sino que van a elegir a otras personas que van a ser los representantes para que en su nombre ejecuten actos. En su nombre. ¿Y esto cómo se plasma? Con el dictado de la Constitución, porque nosotros tenemos una segunda parte de la Constitución orgánica que está determinando cada poder, mal llamado poder, cada órgano de gobierno, ¿bien? Con las atribuciones concretas que va a tener cada uno de esos representantes. ¿Me van siguiendo? Y esto lo ratifica el artículo 22. ¿Qué dice el artículo 22, Sofía? ¿Lo podés leer? Importantísimo en esta. Yo les estoy hablando de los pilares de esta unidad. Sí. Preámbulo, artículo 1, artículo 22. Léelo, por favor, Sofía. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya a los derechos del pueblo y peticione en nombre de éste cometa delito de sedición. Fíjense, acá utiliza una terminología negativa, es un artículo antiguo, viejo. Dice, el pueblo solamente delibera y gobierna a través de los representantes, nada más. Básicamente se plasma una democracia no como sistema de vida, como forma de vida, sino que como forma de gobierno, una democracia indirecta. ¿Qué le dice el artículo 22 a ese pueblo que tiene soberanía? Momento, ustedes solamente participan, deliberan, gobiernan solamente a través de los representantes. ¿Y cuál era el único mecanismo? A través del sufragio periódico. El resto tiene que permanecer cruzado de brazos. ¿Bien? Observando qué hacen los representantes. Y ustedes van a decir, nada más. Bueno, la Constitución después habla de determinados mecanismos, ¿sí? Si algún funcionario no es idóneo para el cargo. Esa es otra cosa. Se podrá motivar un juicio político, se podrá motivar un desafuero, lo que sea. Pero el pueblo solamente se manifiesta en las elecciones, votando periódicamente diputados, senadores, presidente, vicepresidente, bueno, y el resto de los cargos, gobernadores, vicegobernador, legisladores provinciales y demás. Pero en principio es una democracia indirecta la que plasma el artículo 22. Porque si no,
que esto también después está descrito en el Código Penal, va a cometer un delito gravísimo para la Constitución. Es uno de los delitos más graves de los cuales habla la Constitución, que es el delito de sedición. Es arrogarse representación cuando el pueblo no te lo dio. ¿Bien? Esto yo siempre pongo el mismo ejemplo. Recuerdo a Eve de Bonafini cuando el gobierno de Macri tomaba un micrófono, iba a la plaza a hablar y se arrogaba la representación del pueblo que nadie le había dado. Usted va a decir, no, pero a mí me gusta cómo habla, cómo le queda el pañuelo y no se olvide de todo lo que hizo y la lucha importante, pero volvemos a mezclar todo. Pero a ver, esta señora, ¿el carácter de qué está ahí? ¿El carácter de qué está ahí? De nada. Tomó el micrófono y empezó a arrogarse y a decir que había que, no me acuerdo las barbaridades que decían en relación a Macri. Pero entonces tenemos que ser coherentes, porque si no, es como que todo barroso y terminamos todos nadando en un barro que no sabemos ni quiénes somos. ¿Bien? Entonces, esto se hilvana con el artículo 33. ¿De qué hablaba ese artículo 33? Aunque no me acuerdo de lo que diga. ¿De qué hablaba? Es importantísimo ese artículo 33. Los derechos no ¿De qué habla? enumerados. De los derechos no enumerados, que se basan fundamentalmente ¿en qué? ¿En qué se sientan esos? ¿En qué se basan? En dos pilares fundamentales. ¿Se acuerdan cuáles son? Que tienen la misma jerarquía que los derechos La soberanía del pueblo. No, los pilares, Morena. ¿En qué se La basan soberanía todos del esos pueblo. derechos? La soberanía del pueblo y de la forma republicana. la forma republicana de gobierno. Vuelve a decir la Constitución, ojito, todo lo que ustedes quieran, pero todos estos derechos y todo lo que está enunciado en la Constitución, en definitiva nace porque el pueblo es soberano y porque tenemos una forma republicana de gobierno. Una cosa lleva a la otra, porque si fuera una monarquía, no podría ir de la mano de un sistema con el pueblo soberano. Bien. Entonces, cuando nosotros abordamos esta unidad, tenemos que tomar en cuenta básicamente el juego de estos tres artículos, 1, 22 y 33. Entonces, desembocamos en primer lugar en el artículo 37 de la Constitución, que el artículo 37 nos habla de las características del sufragio, jerarquiza el sufragio, porque ya existía el sufragio. Bien, ya teníamos un código electoral que hablaba de las características del sufragio y quiénes eran los que y leyes especiales, y quiénes eran los que podíamos sufragar. Ahora bien, este artículo, y la ley Sáenz Peña, bien, que comenzó ya había sentado las bases. Cuando nosotros estudiamos los derechos políticos en nuestro país y tenemos que analizar o hacer, ustedes lo han estudiado en historia seguramente, tener en cuenta que no fue como el federalismo, son conceptos fundamentales y fundantes de nuestro Estado, pero la verdad que estuvieron muy vapuleados. Nosotros pasamos por épocas absolutas de fraude reconocido, fraude electoral, donde solamente votaban unos pocos. Y nosotros hoy día como sociedad, volvemos a lo que hablamos hace un rato con ustedes mismos y con Luis, ¿qué está pasando? Que llegan personas que ¿qué idoneidad tienen para ocupar los cargos? Y seguimos, como decía Luis, con esa lista sábana, que yo voto al primero y después no conozco. No sé ni quién es, y aunque yo no quiera votar y lo recorte de la boleta, o lo tache y le saque la lengua, de todas maneras, va a entrar, va a estar junto con los demás, y no sé ni quiénes son. Entonces eso habla de una profunda reforma que debiéramos hacer. Pero ¿cuánto hace? Desde que yo era chica, mire, que no voy a decir la edad que tengo ya, pero hace muchos años que se habla de una reforma del sistema político. Y seguimos iguales. ¿Y saben por qué estamos acá? Porque a nadie le interesó modificar verdaderamente. Seguimos con un sistema de lista de cuarto oscuro con una urna que es una antigüedad y que se presta para todo tipo de fraude. Todo tipo de fraude. Y seguimos con el clientelismo, y seguimos con un Estado que nos van a regalar hasta guirnaldas ahora en las elecciones, y nos seguimos con un Estado empobrecido que lo único que sigue es teniendo parches. Y acuérdense de esto y llévenlo al esquema del país que quieran. Cuando menos fortalecido tenemos una república, más nos alejamos, ¿sí?, de esa soberanía del pueblo y más nos acercamos a este clientelismo y a este dependo del Estado y del papá Estado como si fuera un papá protector. Como si ustedes tienen, no sé ni la edad que tienen, pero que tienen 50 años y sigo dependiendo de que mi papá me pague los impuestos, esté en su casa. Claro,
Sí, Federico se arruga la cara, pero hay casos, hay casos, que me divorcio y vuelvo a la casa de mis padres porque no me sé mantener solo. Volvemos a lo mismo. Y estoy siempre criticando a mi papá, que me crió así, me crió así. Bueno, pero ya tenés 50 años, mové. ¿Cuándo empezás vos? Y acá pasa lo mismo. Recibimos noticias de que van a aumentar, le van a dar un bono más a los jubilados, una guirnalda más a los que no tienen. Y ustedes dirán, pero no sea desalmada. Fíjese, estamos de acuerdo, chicos, pero eso es poner parches. ¿Cuánto hace que venimos? A la gente hay que darle trabajo y dignidad. ¿Cuánto tiempo le puedo dar asistencia a mi hijo que se va a vivir solo? ¿Qué pensaría usted? Digo, chico, mi hijo se independizó, pero yo le lavo la ropa, le pago la comida, voy al supermercado por él, le lavo todo y le pago todos los impuestos y el alquiler. Usted diría, algo está fallando, no se fue a vivir solo. ¿Entienden a lo que voy? Por más que no sé si a usted le está pasando eso, espero que no sean ustedes los que le pagan todo. Pero entienden, algo está fallando. ¿Cuánto tiempo yo puedo sostener hacia mi hijo? No es lógico, sino más vale que se quede en casa, ¿bien? Entonces, un poco de coherencia. Y nosotros lo vamos a ver este año, y creo que lo vamos a ver todavía con mayor decadencia. Y ustedes dirán, bueno, pero yo acá apago el Zoom y me voy a llorar. Imagínense, yo tengo 20 años, estoy escuchando todo esto, es que nos tiene que motivar a cambiar. Yo creo que verdaderamente hay que tocar fondo para decir, bueno, no, madre mía, todo esto tenemos que empezar nosotros a hacer algo, y a peticionar con responsabilidad, responsabilidad, no solamente cuando me tocan el bolsillo a mí, ¿sí? Salto por el campo cuando no me dejan, no solamente eso, a ser responsables, porque no da más esto. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir exprimiendo al Estado? Ya no es un Estado paternalista, es un Papá Noel el Estado. Y todo el mundo Grabois pide más, y digo yo, todos queremos ganar más y pedir más, ¿y quién no? Pero, y a nadie se le ocurre pensar que no alcanza, que en algún momento esto no va a alcanzar. Pero bueno, lo llevé. ¿Por qué les doy todo esta cháchara? Bueno, para que analicemos el artículo 37, ¿sí? Con los pies en la tierra, pero no es, insisto, no es para deprimirnos. Esto es como cuando uno va al médico, le da un diagnóstico feo, bueno, ahora me tengo que cuidar el colesterol, la glucemia, bueno, ponete las pilas y empezá. Esto es lo mismo. No es que no voy a hacer análisis, no, anda, hacete los análisis, responsabilízate y a partir de ahí fíjate qué te queda del cuerpo. Y si te queda algo después de todos los excesos que tuviste. Y esto es lo mismo. Ese artículo 37 recoge ya lo que era la ley de Luis Sáenz Peña. Y léelo, por favor, Federico, si tenés la Constitución ahí a mano, por favor. ¿Qué número, profe? El 37, artículo 37 que nos habla de sufragio. Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Gracias. Hasta ahí. Fíjense ustedes que ya nos habla en cierta forma de la precariedad. Porque si estamos diciendo por el artículo 22 y sobre todo el 33 que el pueblo es soberano, este se agrega en 1994, ya estamos diciendo que la Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos. Y esto es lo aclare que oscurece, si ya sabemos. Pero no estamos hablando, no venimos de leer toda la primera parte, que hablamos de la soberanía del pueblo. Y es lo que siempre digo, cuando uno tiene que hablar, es porque algo está fallando, ¿sí o no? Cuando tengo que decir, ojo, como yo le dije, ojo, respétenme, no me saquen la lengua en el Zoom, es porque algo está pasando, si no, no tengo por qué decirlo. ¿Entienden? Entonces, bueno, ya ahí veíamos que en el 94 crujía todo este sistema representativo. Y me da fundamentalmente, bueno, vuelve a hablar que todo este artículo y todo el desarrollo de los derechos políticos va a ser en base a lo que dice la soberanía del pueblo, que recogen el resto de las leyes. Cada vez que nosotros estudiemos acá, sufragio, partidos políticos, formas semidirectas de democracia, siempre hay leyes que las reglamentan. Siempre va a haber leyes que van a acompañar. Acá la Constitución lo que hace es dar un marco, establece lo básico. Esto no se puede incumplir. ¿Bien? En base a eso, después las leyes especiales que dicta el Congreso reglamentan. Y me habla de 4 características de sufragio. Cuando hablamos de sufragio, muchas veces lo utilizamos como sinónimo de voto. En realidad no es correcto. El derecho es el derecho de sufragar, ¿sí? El derecho es el derecho de sufragio. Es participar, tanto sea como eligiendo a los candidatos, eligiendo a los representantes, como siendo yo representante. Por eso se habla de derechos activos y pasivos.
cuando hablamos de derechos políticos. El derecho activo es el derecho que tengo yo a ser candidato, a ser representante, ¿bien? A ser candidato a diputado, a senador, a cualquier cargo electivo. Y el derecho pasivo vendría a ser el de poder elegir a mis representantes. Son las dos caras de una misma moneda. Ese es el derecho de sufragio. Y el voto es el acto mecánico, la exteriorización de mi voluntad. ¿Voy muy rápido, Federico? ¿Se entiende? Frénenme si no, es la exteriorización, ¿bien? Yo, ¿cómo manifiesto que quiero votar a fulano o a mengano? En nuestro caso, el voto se da por el hecho de asistir a la mesa, de entrar al cuarto oscuro, retirar mi boleta y en el sobre, colocar la boleta en el sobre y de incluirlo en la urna. Si hubiera voto electrónico, sería a través del mecanismo es necesario para cumplir con el voto electrónico. ¿Se entiende la diferencia entre sufragio y voto? Aunque muchas veces los utilizamos como sinónimos. Entonces me da 4 características. La primera característica es que es universal. Ojo con que es universal. Porque acá suelen decir, es que el sufragio es para todos. No, el sufragio no es para todos. O un chico de 14 años puede votar. No. Entonces, el sufragio es universal, significa que es para todos los que estamos habilitados. Claro. Para todos los que conformamos el cuerpo electoral. Y acá cuando estudiamos derechos políticos, nosotros tenemos que agarrar de la mano un concepto y no soltarlo en toda la unidad, que es la de ciudadanos. Ciudadanos no como concepto de argentino, sino como sinónimo de los que tienen el derecho, los derechos electorales, los que son susceptibles de ejercer los derechos electorales. No todo habitante, no todo argentino puede tener el desarrollo de los derechos electorales. Y usted dirá, bueno, pero en definitiva, ¿quiénes son? En primer lugar, todos los mayores de 16 años, en más. ¿Y por qué digo 16 y no 18? Porque a partir de los 16 ya tenés el ejercicio de los derechos. Ahora vamos a ver que en un caso es obligatorio y en el otro caso no. Y después hasta que la persona muere. No como me decían ayer los chicos de económicas en el parcial, hasta los 70. No, hasta los 70 es obligatorio. Pero mi papá, que tiene 80, ¿tiene el ejercicio de los derechos políticos? Pues claro que sí, sí va a votar. ¿Cómo que no? No es que se despojó. No, ahora puede hacerlo, es un verdadero derecho. Entonces, ¿quiénes conforman el cuerpo electoral? Toda persona entre 16 y más de edad, ¿bien? Que sea argentino. Y acá nosotros tenemos que tomar la idea de argentino que haya nacido en Argentina, ius solis, ius sanguinis, o porque adquirió la ciudadanía. Voy rápido en esto porque son conceptos que ya vimos. Ustedes me frenan si no. Y además, esa persona, no importa la instrucción que tenga. Suele ser pregunta de examen. ¿Necesita ser abogado, tener un título universitario, saber cocinar? No. ¿Puede ser analfabeto? Sí. Vamos a ver que es otra distinción con voto calificado. Toda persona, no importa su rango, su instrucción, sea hombre o mujer. ¿Y por qué aclara eso? Porque no siempre la mujer tuvo el voto femenino, la mujer pudo sufragar, ¿sí? Esto fue una conquista de la época de Eva Duarte de Perón con el gobierno peronista, ¿bien? ¿Y a quiénes deja de lado además y quiénes nos conforman? No solo por la edad. A la edad lo deja porque se supone que es un acto de tanta importancia el elegir a los representantes que los menores de 16 años no tienen la madurez para comprender esto. Incluso cuando se debate el incorporar la ley del año 2012, cuando se debate incorporar a los menores de 16 y 17 en el cuerpo electoral, se discute mucho si tenían verdadera madurez. ¿Verdaderamente ellos saben qué están eligiendo? ¿Verdaderamente ellos saben? Es muy discutido, quizá a los 18, cuando se adquiere toda la mayoría de edad, porque es muy importante lo que estamos tratando y eligiendo. Es discutido. Entonces, se deja de lado a las personas que son declaradas inhábiles. En general, solemos llamar a los que son declarados dementes, tal así en juicio. ¿Y a ellos por qué se los deja de lado? Y porque también, quizá por su psiquis alterada, no pueden comprender la importancia del acto que van a realizar. Que el Código Civil con la reforma ha morigerado mucho esto de la declaración de inhabilidad. Hoy es un procedimiento mucho más
protector de la persona. Antes era como más duro, se lo declaraba inhábil y prácticamente se lo sacaba de la vida civil y cívica. Hoy día se nombran tutores, o sea, es mucho más elástico, ¿bien? Y a los que sí se deja de lado, y esto sí es por un castigo, es a las personas que están condenadas con sentencia firme. ¿Por qué? Porque ellos le fallaron a la sociedad. Violaron normas de la sociedad. Pero fíjense que hablo de condenados y no hablo de procesados, porque volvemos a lo mismo. ¿Cuándo una persona es culpable? Cuando tiene condena firme. ¿Se acuerdan el concepto de condena firme? ¿Sí? Sí, que no podía ser Incluso modificada. en el año 2000 hubo hay un fallo, no es que hubo, un fallo Miggins, que es un procesado que llega hasta la corte, plantea un amparo, reclamando que él quería ejercer su derecho de sufragar. Él estaba procesado, pero claro, no habilitaban en el penal las posibilidades, ¿sí?, para que se realizara la votación. Y finalmente llega a la corte y la corte le reconoce su derecho porque está procesado, todavía no es culpable. Y el Código Electoral habla de condenados. Entonces, en ese caso, el Poder Judicial, la Corte, insta y obliga, así como, bueno, manda una directiva al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, fallo Miggins, para que arbitren los medios necesarios para que los presos puedan sufragar. Entonces empezaron a hacer algunas pruebas con voto electrónico, incluso acá en el penal de Batán y demás, para que los presos puedan ejercer su derecho de sufragio, dentro del contexto de lo que son los penales, que es otro tema, ¿no? Donde en un pasillo hay un solo foquito allá al fondo, imagínense ustedes cómo vamos a poner las urnas y todo, pero bueno, es otro tema. Entonces, eso significa universal. Dentro de los que estamos habilitados, todos podemos sufragar. Igual, quiere decir que todos los votos valen 1, no hay voto calificado. En nuestra época, en nuestra historia hubo voto calificado, solamente votaban los universitarios, solamente votaban las personas que tenían mayor riqueza o que tenían patrimonio. Cuanto a mayor cantidad de bienes o tierras, ¿por qué? Porque pagaba mayor cantidad de impuestos, entonces estoy contribuyendo más al Estado. Y si contribuyo más a las arcas del Estado, tengo derecho a que mi voto valga más. Un voto oligárquico, ¿bien? Esto con la ley Sáenz Peña se deja de lado. Hoy día el voto, insisto, no está calificado, todo el voto vale lo mismo. No importa que yo tenga instrucción, no importa que yo sepa leer y escribir. Yo recuerdo que cuando Tomás Carpagni los orales les pone ejemplos a ustedes como diciendo, yo pago mis impuestos, mantengo a toda mi familia, y viene una persona que es un vago, que no trabaja, que vive de los demás, ¿el voto vale lo mismo que el mío? Y les da tanto ejemplo de que el otro es un vago y de que él trabaja mucho, que ustedes los terminan convenciendo y dicen, no, el voto del otro no vale, el suyo vale más. No, todo voto vale igual, 1. ¿Bien? La diferencia de voto igual, lo opuesto es voto calificado. Luego tenemos voto secreto. ¿Qué se trata de proteger con esto del voto secreto? Y evitar la coacción, que si la persona tenga que hacer público su voto, pueda llegar a sufrir algún tipo de presión para que vote a un candidato u a otro. Esto se protege con el cuarto oscuro. Ustedes acá me pueden decir, miren, mire, profesora, pero ¿sabe qué? Con la ignorancia muchas veces que hay, y cuando se le amenaza a la gente que se le va a sacar la jubilación, que se le va a sacar el colchón, que se le va a sacar el plan, la gente vota. O como pasaba en elecciones pasadas, que a los indios de Formosa y del Chaco le sacaban los DNI para manipular el voto. Estoy de acuerdo con ustedes, pero llegado el caso, esa persona, cuando va al cuarto oscuro y está solo, ya se me dice usted, está preso de su miedo y está preso de su ignorancia. Estoy de acuerdo, pero al menos se cubre de esa manera. Está solito en el cuarto oscuro y puede optar. ¿Bien? Aunque creo que no hay prisión mayor que la del miedo, ¿no? Lo hemos visto nosotros ahora con este tema de la pandemia. El miedo ha sacado, creo que lo peor de todos nosotros. Pero bueno, eso es lo que se trata, de proteger con el cuarto oscuro. Antes había voto cantado. Imagínense, muchas veces se daba en asamblea donde estaba el patrón, que tenía a todos los empleados que los llevaba a la asamblea, y que miren que los pobres empleados iban a votar distinto a lo que le decía el patrón. Perdían no, yo voto distinto. Era imposible, era imposible. Y finalmente tenemos el voto obligatorio. El sufragio obligatorio, insisto, siempre se habla del sufragio como un derecho o deber. Porque, a ver,
es mi derecho, mi opción de ir a participar y a elegir o a ser elegido, pero si no concurro puedo llegar a tener sanciones de índole pecuniaria, por ejemplo, multas, establecido en el Código Electoral, o que tener, por ejemplo, no poder sacar el pasaporte, no poder viajar al exterior, no poder tener un empleo en la administración pública amplia, Poder Judicial, Congreso, Poder Ejecutivo. Muchas veces usted dirá, no, si yo no fui a votar y no me pasó nada, porque luego de cada elección, lo que hace el Poder Legislativo muchas veces es dictar leyes de amnistía. La amnistía es un perdón general, es decir, exime de pena o multa a aquellas personas que no participaron en tal elección. Bien, si no debo hacer un descargo por el cual yo no fui a votar, porque estaba a más de 500 kilómetros del lugar donde yo tenía que ir a votar justo ese día, porque estaba enfermo, con una enfermedad tal, bien, ahí lo tengo que justificar con un certificado de un médico de un hospital, médico público, no privado, tengo que justificar, si no, por qué no fui a sufragar. O cuando me encuentro, insisto, a una distancia de más de 500 kilómetros, justo ese día estoy en Bahía Blanca y yo voto en Mar del Plata, justo ese día. Entonces tengo que justificar que no pude sufragar porque me encontraba a más de 500 kilómetros de mi lugar de residencia, de donde me toca votar. En el año 2012 se dicta la ley 26.774, que es el que establece el voto de los menores entre 16 y 17 años, que ahí sí es un verdadero derecho, porque si ellos no concurren a votar, no hay ningún tipo de sanción. Lo mismo que para los mayores de 70 años. Ahí verdaderamente la Constitución nos da el caso de que es un derecho, porque no hay ningún tipo de sanción si la persona no concurre. Bien. Dos palabras más. Federico, le faltaba, lee la última parte del artículo, por favor. Bien. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantiza por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Gracias. Acá está hablando, también este agregado nos habla de la poca participación, de lo machista que era la participación en la política. ¿Bien? Entonces está diciendo, está instando a que tiene que haber una igualdad real de oportunidades para hombres y mujeres participando en la política. ¿Y por qué habla de igualdad real? Y porque si en las listas que hablaba hoy Luis, en esas listas sábanas, sí, hay mujeres, pero se cubren 5 bancas y las mujeres están desde el puesto 10 para abajo, y es un chiste, porque nunca por más que gane todos los cargos, nunca una mujer va a entrar. Entonces, efectivamente, y es acá, ¿por qué introduce ese párrafo? Porque ya existía una ley, ¿sí?, que era la ley de cupo, la ley 24012, que nace como ley de cupo femenino, donde se establecía que las mujeres teníamos que tener en la confección de lista una participación, y la detallaba. Automáticamente, cuando sale la ley, ¿quiénes son los que se oponen? Los hombres, dicen, no se están discriminando, como ley de cupo femenino. Entonces se corrige la ley. Y por lo tanto, hoy día queda como esta ley donde para confeccionar las listas, para darles un ejemplo, tiene que estar mezclado cada 2 nombres de un sexo, supónganse 2 nombres de varones, tercero tiene que ser una mujer. O si las 2 primeras son mujeres, el tercero tiene que ser un hombre. Cuando se van a reemplazar 2 cargos, uno tiene que ser hombre, otro mujer. ¿Bien? Garantizando esta participación real de oportunidades. Entonces, esta parte del artículo 37 se agrega porque ya existía esa ley de cupos, que se siguió aplicando en tanto y en cuanto fuera compatible con este artículo 37. Pero era lo que yo les decía hoy, esto es mi opinión personal. Acá habla de acciones positivas. Cuando en la Constitución habla de acciones positivas, se está refiriendo a leyes y en consecuencia decretos, ¿bien?, que garanticen esta participación tanto de hombres como mujeres en política. Y agrega la palabra real. Cuando ustedes vean en la Constitución acciones positivas, se refiere a eso. Le está diciendo al Ejecutivo y al Legislativo, ¿bien?, muchachos, dicten leyes, dicten toda la normativa necesaria para que esto se cumpla. Que, insisto, es lo que se pudo hacer en principio. Ustedes dicen, bueno, es un primer escalón, sí, estoy de acuerdo. Al menos primero abrir la puerta a la participación femenina, que estaba vedado. Es la ley 13.010 del año 1947 la que establece el voto femenino. Y a los años
Fue un gran logro. A la mujer se la tomaba, en su momento, del derecho romano se la consideraba una capitis diminutio. La mujer salía del marco de administración de los bienes del padre para pasar íntegramente, no tenía voluntad, bajo la órbita del marido. Y es muy gracioso en cierta forma, porque es tragicómico leer o escuchar a los argumentos. Cuando se debate esa ley en el Congreso, parecía que venía el fin del mundo. Como que las mujeres, por el hecho de votar, iba a haber como un desquicio familiar, iba a haber muchas discusiones, como si los matrimonios se divorciaran porque discuten de política. Creo que es lo último que discuten, ¿bien? Pero en la época marcaba lo que era el ultramachismo, ¿sí? Entonces, que creo que lo seguimos siendo igual, porque también seamos sinceros, cuando aparece Cristina Kirchner en la televisión, nosotros miramos si está bien con su tintura, si está bien con su cara, si está bien su boca, y cuando aparece Alberto Fernández le perdonamos todo. Lo mismo que cualquier hombre, no nos fijamos nosotros. Siempre ha sido una mirada muy crítica hacia las mujeres, y esto no es en marco de victimizarse, pero somos mucho más exigentes mirando a una mujer, empezando a las mujeres, que a un hombre. Bien, entonces acá creo que la mirada superadora sería que lleguen los más idóneos. No que haya un cupo de capaces, que haya un cupo de idóneos. Al menos garantizamos, y retomo lo que decías vos, Luis, que en las listas haya un 30% de idóneos. Mira, con eso me conformo. Y que puedan llegar en forma real a los cargos, ¿sí? Y por idoneidad ponemos muchas cosas. Deberíamos ver si ponemos probidad, si ponemos honestidad, ¿bien? Bueno, los dejo por hoy. Lean para la clase que viene el artículo 39 y 40 que habla de iniciativa popular y te vino un amigo, Federico, de consulta popular e iniciativa popular, que vamos a ver eso y terminamos de ver lo que es partidos políticos y esta parte de la unidad 7. Cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen saber por privado, no tengo problema, ¿sí? Y seguimos Gracias, la clase que viene siempre que nos habiliten el Zoom, porque es una lucha. Profe, y la clase que viene ya es la última antes del parcial, ¿no? Exacto. ¿Cómo van con sus parejas impuestas? Bien, bien. Bien, Nosotros ¿Se ya comunicaron? estuvimos... Sí, sí, sí. ¿Están en una sana convivencia? sí. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Bueno, chicos, Federico, lo mismo. Si vos estás estudiando libre, que me parece perfecto, cualquier duda, quedo a tu disposición. Bueno, gracias, chicos. Que tengan buen día y suerte para profe. mañana. Gracias, Chao, profe. Gracias. profe, Nos vemos. gracias. Chau, chau.